Buenas estudiantes de la Universidad Hispanoamericana, el presente video trata sobre las normas APA, la séptima edición. Como objetivos del video vamos a tener que clasificar los tipos de citas, identificar los elementos presentes en las referencias bibliográficas y aplicar el uso correcto de la cita y la referencia bibliográfica en un trabajo escrito. Inicialmente, ¿qué es APA? Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente lo que tiene que ver con la citación y referenciación de fuentes de información. Las normas APA fueron sugeridas en el campo de la psicología y el uso se ha extendido a otros campos como el de las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias aplicadas, entre otras. ¿Por qué? Porque fueron muy prácticas para la preparación de manuscritos para publicación, trabajos estudiantiles y otros productos académicos. ¿Por qué es importante citar? Es importante citar porque evitamos el plagio, ¿verdad? Robar ideas de otros autores, da mayor confiabilidad y credibilidad a un documento escrito, da a conocer a otros autores desconocidos si nosotros los citamos en nuestro trabajo. También le da un rigor científico y solidez intelectual al documento que nosotros estamos redactando y también facilidad al lector para localizar lo que son las citas y de dónde proviene pues esa información, ¿verdad? Algunos puntos importantes de mencionar. Cada referencia citada siempre debe de aparecer en la lista de referencias. Se debe de preferir las fuentes primarias y citar las fuentes secundarias solo con moderación. Es decir, no se deben de hacer tantas fuentes secundarias, que ya ahorita vamos a ver qué son. Y se deben de utilizar citas textuales también con moderación. Vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de citas que existen o las formas de citar. Tenemos la cita narrativa, en donde va a aparecer el nombre del autor como parte de la exposición, es decir, yo voy a poner el nombre del autor por fuera de los paréntesis de la cita. La cita me va a quedar nada más con el año entre paréntesis, pero debe de ser una cita, ¿verdad? El ejemplo que está acá, un párrafo o una oración que empiece con según Blanco et al, punto, la cita entre paréntesis que sería solamente el año 2022 y luego yo vengo redactando todo lo que decía Blanco, ¿verdad? En ese documento, que los resultados de la encuesta indicaron que no existe relación, bla, 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 punto, y ya no tengo que poner la cita al final del texto. La otra es la cita parentética. Esta se coloca al final del texto, se coloca entre paréntesis el autor y el año. Por ejemplo, viene todo el texto redactado y al final del texto, entre paréntesis, yo coloco Blanco et al. 2022. Todo entre paréntesis. Hay ciertos tipos de citas, también bibliográficas, que se pueden hacer en un trabajo escrito. Tenemos la cita directa o cita textual, que esta se puede dividir en corta y larga. La cita textual corta va a tener menos de 40 palabras, va a ir colocada entre comillas y siempre se indica, para cualquier tipo de cita textual, siempre se indica el número de página de donde se tomó esa información. Entonces aquí abajo tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que viene interpretando estos resultados, viene el autor con el año entre paréntesis, viene toda la cita textual que se ubica entre comillas y después la página. Tenemos la cita textual larga que va a contener más de 40 palabras, se va a escribir en un párrafo aparte, se debe dejar una sangría de 1.27 centímetros en el margen izquierdo y todo el párrafo también tiene que tener esa sangría y debe de ir a doble espacio. Si la cita contiene más de un párrafo, se debe dejar en la primera línea del párrafo siguiente, ¿verdad? Como en este caso, también esa sangría adicional de 1.27 centímetros. No se ponen comillas como el de la cita corta, ¿verdad? Y se pueden utilizar los dos tipos de cita que habíamos visto anteriormente, la parentética, ¿verdad? Donde iba la cita al final del párrafo, o la narrativa, en donde yo podía sacar al autor fuera del paréntesis y solo citar el año entre paréntesis, ¿verdad? Cualquiera de los dos se puede utilizar. Aquí está el ejemplo
que es una cita larga, más de 40 palabras, y recordemos lo que es esta sangría, ¿verdad? 1.27 centímetros. Algunas consideraciones con esto de las citas es que si, por ejemplo, vamos a omitir material cuando agarramos una cita textual o una cita, sí, básicamente una cita textual cuando la vamos a copiar directo a nuestro trabajo, si omitimos material debemos de utilizar los puntos suspensivos con un espacio antes y un espacio después de los mismos, ¿verdad? De los 3 puntos suspensivos. Aquí está el ejemplo, dice según Sánchez, más raro que no haber encontrado vida, ahorita hablamos de esto, es que ellos todavía, espacio, 3 puntos suspensivos, espacio, ¿verdad? Y termina de completar la oración. Aquí probablemente está omitiendo alguna palabra o palabras, ¿verdad? Y también otra consideración es que cuando se quiere dar un énfasis a una palabra, por ejemplo, en negrita, ¿verdad? En vez de poner negrita, entonces lo que se hace para dar énfasis es colocarlo en la palabra o la oración o lo que se quiera colocar entre corchetes, que no son paréntesis porque no son redondos. La palabra, ¿verdad? Va entre corchetes para darle ese énfasis agregado. Ahora, también tenemos el otro tipo de cita, ¿verdad? La anterior era la directa o textual y tenemos la indirecta o parafraseada. Estas son ideas de un trabajo y que al escribirlas en otro trabajo tenemos que expresarlas con nuestras propias palabras sin dejar de hacer, por supuesto, mención a la fuente o autor correspondiente. Este tipo de citas no lleva comillas porque no son textuales, ¿verdad? Sin embargo, sí se debe incluir al final o al inicio de la cita el autor y el año para facilitar y precisar la ubicación del texto citado al lector. Cuando se parafrasee, se debe citar el trabajo original utilizando el formato, como dije anteriormente, narrativo o también el parentético. Y aunque no es obligatorio proporcionar el número de página o de párrafo, la cita puede incluir uno, es decir, puede incluir el número de página, ¿verdad? Y esto le va a ayudar a los lectores interesados a ubicar el pasaje o el párrafo relevante dentro de un texto largo y complejo. Es decir, en una cita indirecta o parafraseada también es decisión de nosotros si colocamos, añadimos el número de página también, pero no es obligatorio. Tenemos las citas secundarias, aquí para entender qué es una cita primaria y una cita secundaria. Las citas secundarias no deben de ser muy utilizadas, o sea, no se deben de utilizar en un documento mucho. Se prefieren las citas primarias. Entonces, esta que está aquí al lado derecho es una cita secundaria. Resulta que la persona que escribió esto agarró esta cita de otro autor que había citado a este señor. Entonces, lo que se hace es agarrar, parafrasear o agarrar la cita textual, escribirla, terminar esa cita con el autor original y luego citar al autor secundario de donde nosotros agarramos ese texto. Esto sería una cita secundaria porque lleva el autor original dentro del texto, por así decirlo, y luego lo citamos con el autor o autores de donde agarramos esta información. Eso es una cita secundaria y esta es la que no se debe de abusar, ¿verdad? Del uso de esta en un trabajo escrito. Siempre se recomienda, entonces, mejor irnos a ver el documento original, en este caso de Steiner, ¿verdad? Nos vamos al documento original y ya podemos citarlo como una cita primaria, ¿verdad? Pero si lo agarro así como viene de un documento, sería una cita secundaria. Listo, entonces, pues esas serían las generalidades de la parte de APA, más que todo con respecto a las referencias y las citas, ¿verdad? A continuación, le vamos a presentar la forma correcta de citar dependiendo del texto o documento de donde yo esté tomando esa referencia, ¿verdad? Esto va a variar entonces dependiendo del tipo de documento que sea.
Por ejemplo, si yo quiero citar un libro, yo puedo citar un libro impreso, un libro en línea, un libro con editor o un capítulo de un libro inclusive con editor, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas dependiendo del tipo de libro que es. Por ejemplo, si es, y son muy parecidas realmente, a veces se añaden o se quitan algunos datos. Pero si es un libro impreso, entonces yo voy a colocar el apellido del autor, coma, en la primera letra del nombre, si, punto, viene el año entre paréntesis, punto, el título del trabajo en cursiva, que esto hay que respetarlo, punto, y la editorial. Esto sí es impreso. Si es en línea, todo lo anterior mencionado igual, pero se agrega el DOI o el URL de donde se obtuvo ese libro en línea. Si es un libro con un editor, se coloca igual el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis se coloca ED, que quiere decir que este es el editor de este libro, el año entre paréntesis y todo el resto igual, ¿verdad? El título de trabajo en cursiva y la editorial. Si es un capítulo de un libro, entonces lo que se espera es que se agregue también el título del capítulo, se agregue la palabra en y ahora sí, como agregar la referencia completa del libro, ¿verdad? Eh, igual si tiene un editor, entonces se coloca la palabra editor y todo el resto igual. Aquí se coloca también el número de edición, el volumen si tuviera y las páginas si tuvieran. Esta información realmente es opcional en el caso de este libro. Y después se coloca pues la editorial, que es el último dato. Por ejemplo, aquí, como les decía, que si no se tiene el número de página, como en el ejemplo anterior, el título o la entrada, el título del capítulo o la entrada ya es suficiente. Si el libro no tiene edición o volumen, yo no me voy a inventar esta información, ¿verdad? Nada más se omite, como les decía. Si estos datos están disponibles en el libro, pues yo los completo y si no, pues no los puedo inventar tampoco, nada más omito esa información. Aquí ven un ejemplo. Este es con editor y es un libro, un ejemplo de un capítulo de un libro con editor. Entonces, porque vean que viene la palabra en, luego viene todo el autor, editor y viene ya el nombre de lo que es el libro. Y sí trae las páginas, no trae, vean, volumen ni editor, ni edición, pero sí trae las páginas. Si es un capítulo de un libro, cada capítulo se debe tomar como un recurso separado en las referencias, es decir, vean que estas referencias pueden ser del mismo libro, pero entonces se toman como referencias aparte porque yo lo que estoy tomando son los capítulos de un mismo libro, entonces los tomo como referencias aparte y son básicamente como estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿verdad? El nombre de los autores, bueno, el apellido, coma, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título del capítulo, en el nombre de la persona original de todo el libro, ¿verdad? El título del libro, las páginas y la editorial. Y así con cada uno. Si fuera, por ejemplo, un libro electrónico, entonces tienen que agregar el URL, ¿verdad? O el DOI. Esta es la referencia para un artículo de revista científica o académica, que es una de las más utilizadas, ¿verdad? Aquí yo tengo el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, coma, apellido, coma, la inicial del nombre, punto, y si tiene más, ¿verdad? También lo agrego, apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, 2019, el año, ¿verdad? El título del artículo en específico, el título de la revista, que siempre va en cursiva, el volumen, entre paréntesis, el número de la revista, coma, el número de página en donde inicia y el número de página en donde finaliza. Y finalmente se coloca también el DOI o el URL. Aquí abajo viene un ejemplo de lo mismo que yo acabo de decir anteriormente. Recuerden que el nombre de la revista siempre va en cursivo. Y se coloca el DOI. Aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo de revista electrónica, ¿verdad? Con DOI o
disponible en la red, ¿verdad? Y aquí tenemos una que sea como de revista impresa, que no va a tener el DOI ni el URL. Entonces solamente termina con el número de páginas, pero lo anterior es básicamente lo mismo. Si es un periódico lo que se está citando, tengo dos tipos de periódico impreso, periódico en línea. En el impreso tengo el apellido, coma, la inicial del nombre, la fecha en que se publicó el artículo, el titular del artículo en el periódico y el nombre del periódico en cursiva. Si es en línea, aparte de todo lo anterior, lo que voy a colocar es el URL. Si es un artículo en un periódico, si es un artículo de un periódico, ¿verdad? Eh, Aquí está el ejemplo, que es lo anterior que acabamos de decir, ¿verdad? En este caso es un periódico en línea. Si es una página web, que también es uno de los recursos también que se utilizan bastante en los trabajos escritos, se puede citar páginas web que tengan contenido estático, que no cambien, páginas web que tienen actualizaciones frecuentes, ¿verdad? Que a cada rato se están actualizando, y un formato especial dentro de alguna página web. Realmente no se deben crear referencias o citas en el texto para un sitio web como un todo, es decir, yo no cito todo el sitio web como viene acá, por ejemplo. Lo que se hace cuando son citas, ¿verdad? No referencias. Estas son referencias, esta es una cita. Eh, lo que se hace es citar como la página, ¿verdad? El nombre de la página y no se hace como una cita como tal, pero sí la tengo que hacer en las referencias, ¿verdad? En la lista de referencias sí debe de aparecer esa referencia de la página web. Si es de contenido estático, es decir, que nunca cambia, se colocan los nombres de los autores, ¿verdad? En este formato, la fecha de publicación, entre paréntesis, el título de la página web en cursiva, el nombre de la página y el URL. Si es con actualización frecuente, es donde yo voy a incluir el recuperado el día tal y taca, 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 ¿verdad? Tal vez se publicó en este momento, pero yo tengo que incluir en esta referencia el recuperado del día en que yo eh, investigué, ¿verdad? En esa página web. Y si es formato especial, por ejemplo, si fuera un archivo de Excel que está incluido en esa página web, el tipo de documento lo que hace es que se añade, se incluye entre corchetes, ¿verdad? Si fuera un documento de Word, entonces se pone aquí archivo de Word, archivo PDF, etcétera, ¿verdad? Nombre de la página y el URL. Si la página web es de una organización con un autor corporativo, ¿sí? Se debe de referenciar de la siguiente manera. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí está el nombre de la organización, ¿cierto? Luego está la fecha de publicación, viene el título en cursiva, y luego viene el URL donde se sacó esa información. Si para citar, la primera vez que yo cito a esa corporación, a esa organización, debe de ir el nombre completo. Y la segunda, tercera, cuarta y quinta vez que yo vaya a citar esa misma organización, yo puedo colocar lo que son las siglas, ¿verdad? Y ya no el nombre completo, sino únicamente pues las siglas, coma, el año. Si es una página web de una agencia gubernamental, en este caso, eh, igual se escribe, la referencia se escribe todo el nombre de la agencia, por así decirlo. Puede que no tengan fechas, el nombre del título del documento que se está observando y luego la página de donde se sacó el URL, ¿verdad? Al igual que en la anterior, la primera vez que cito esto en el texto, pongo el nombre completo de la página web o de la agencia y luego en las demás citas lo que hago es poner nada más las siglas. Si es una página web con un autor individual, es decir, que yo puedo encontrarme el nombre de la persona porque esa persona escribió ese artículo en específico,
pues se coloca el nombre de la persona, la fecha entre paréntesis, el título del trabajo, el nombre de la página web y el URL, ¿verdad? Y aquí está la forma en que se cita. Si la página web no tiene fecha, como una que estaba anteriormente que no tenía fecha, lo que se coloca es entre paréntesis S.F. Eso significa sin fecha, ¿verdad? Y muy importante, esta parte que dice aquí, que tener en cuenta que solo se debe de agregar recuperado de cuando la página es dinámica, es decir, cuando esa información se está actualizando constantemente. Si es estática, no tengo que agregar el recuperado de. Estos sin fecha no son muy recomendados tampoco utilizarlos en los trabajos escritos, ¿verdad? Yo siempre debo de tratar de buscar información que tenga todos estos metadatos importantísimos, completos, ¿verdad? Que tengan fechas de publicación y demás. Es decir, no abusemos tanto de las referencias que no contengan fecha. Si es dinámica, entonces ahí lo que acabamos de decir anteriormente, ¿verdad? La fecha de recuperación, que es la fecha del día, que es el día cuando yo estuve indagando en este documento, ¿verdad? Fecha de recuperación. Si lo que queremos citar es un mensaje en un foro en línea, que también puede ser una cita, la referencia queda de la siguiente manera. El nombre del autor, como ya lo hemos venido diciendo, la fecha entre paréntesis, y se coloca porque es una respuesta, ¿verdad? De un foro en línea. Se coloca como el título de esa respuesta. Entre corchetes se indica que es un comentario en foro en línea y luego viene lo que es la página o el URL, ¿verdad? Y la cita quedaría normal, el nombre, coma y el año de publicación. Si es un mensaje en una lista de correos electrónicos que también se pueden citar, entonces es muy similar al anterior. El nombre del autor, como ya lo hemos venido conociendo, la fecha entre paréntesis, dos puntos, el título en cursiva, ¿verdad? Del correo electrónico y se coloca, como es dinámico, se coloca recuperado del, perdón, y la fecha cuando se recuperó, al igual que el URL. Si necesito citar varias páginas del mismo sitio web, lo que se hace es separarlas y colocarles A, B, C, D, E, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre, en este caso sería la misma página, el URL, la misma página, pero se supone que son como diferentes publicaciones. Esto se puede hacer nada más que se separan en A, B, C y D. Si necesito citar una imagen de una página web, lo que hago es en la cita dentro del texto, ¿verdad? Esto es lo que dice cita. En la imagen de Guerrero 2010 podemos observar, bla, bla. La referencia quedaría el nombre, porque la imagen siempre debe de traer el autor, ¿verdad? Entonces, si trae el autor, el nombre del autor, trae la fecha también, entonces se coloca el nombre del autor, igual que lo hemos venido viendo, la fecha entre paréntesis, el título de la imagen entre corchetes para indicar que lo que estoy citando es una imagen, el lugar de donde se sacó y también el URL. También podemos citar diccionarios, pueden ser impresos o pueden ser en línea, son muy similares, pero básicamente la cita entonces sería, por ejemplo, Real Academia Española, coma, el año y eh, el tipo de definición que viene ahí. Eso sería en la cita, ¿verdad? Y la referencia sería Real Academia Española, punto, el año entre paréntesis, el nombre, que es Diccionario de la Lengua Española, nombre del diccionario que estén utilizando, ¿verdad? Y la edición entre paréntesis. Este es en línea. La diferencia es que coloco el URL, ¿verdad? Puedo citar de YouTube, puedo citar de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera. Voy a volver para verlos uno por uno, pero básicamente todos tienen el mismo formato, porque en las publicaciones de redes sociales uno puede encontrar dónde, que sería el URL, que
que sería el nombre de la publicación, ¿verdad? Cuándo, las publicaciones siempre tienen fecha, y quién es el nombre de la persona que está publicando, ¿verdad? Entonces yo tengo todos esos datos para poder crear una referencia bastante buena. Sería el nombre del autor, que sería quién, ¿verdad? Entre corchetes viene que es el nombre, bueno, el nombre de usuario de YouTube, en este caso, la fecha entre paréntesis, punto, el título de video en cursiva, entre corchetes, video, que me estoy refiriendo a qué tipo de archivo o documento es ese. Luego viene el nombre de la red social, en este caso YouTube, y el URL, ¿verdad? Que es el donde que está aquí arriba. Si es en Twitter, es básicamente lo mismo. Yo tengo el nombre de la persona que está publicando, donde sería copiar el enlace del tweet, que sería todo lo que la persona, o el nombre, el título más bien de la publicación de la persona, o todo lo que se publicó, y cuándo sería la fecha en que se publicó. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, el formato general para redes sociales sería el nombre de la persona o grupo, entre corchetes, arroba, o el usuario, se puede poner que queda aquí abajo, ¿verdad? Este es el nombre de la persona, y aquí está el nombre de usuario. Entre paréntesis sería el día, el mes y el año completo. El contenido de la entrada iría en cursiva y se limita a las primeras 20 palabras, incluyendo lo que son hashtags. Entre corchetes se coloca, si fuera en Twitter, descripción audiovisual, el nombre de la red social, Twitter en este caso, o cualquier otra red social, y luego iría lo que es el URL. Básicamente es lo mismo para Facebook, ¿verdad? Aquí hay para un post o para la página como tal. Es básicamente lo mismo para Instagram, porque yo me puedo encontrar la misma información en Instagram. Y esas eran las redes sociales. Aquí, si yo quiero citar, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint que me encuentre en la web, las presentaciones deben de tener el autor, el año de publicación, el título de la presentación iría en lo que es cursiva, se coloca entre corchetes, que esto vean que lo hemos repetido anteriormente, que es importante para APA, saber qué tipo de documento es del que se está hablando. Entonces, aquí se incluiría que es una diapositiva de PowerPoint, el nombre de la página web y el URL de donde se sacó esta información. Y aquí hay ejemplos de la cita indicando la diapositiva de donde se sacó la información en específico. Mire la referencia, al igual que si fuera de SlideShare. Y acá tenemos otros que también se pueden utilizar como seminarios, congresos, simposios o conferencias, ¿verdad? En este caso los autores, el año o la fecha entre paréntesis, el título del congreso o el seminario en cursiva, se indica entre corchetes, por ejemplo, si es una conferencia, si fue un discurso principal, si fue un congreso, un simposio, y luego se pone el nombre de la conferencia o la actividad como tal y el año. Si es un archivo de PDF, se coloca el nombre del autor, entre paréntesis el año, el nombre del archivo de PDF en cursiva, entre corchetes, archivo de PDF y luego el URL donde se obtuvo ese archivo. Si fueran leyes o documentos perdón, legales, el autor realmente, la primera parte sería el nombre de la ley como tal, el título de la ley y luego iría el nombre, perdón, de último iría lo que es el año o la fecha de publicación de esa ley. Y si fueran tesis o disertaciones, que también son bastante común en los trabajos, básicamente la diferencia es que entre corchetes, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, se coloca que es una tesis de maestría y de la universidad de donde en donde se defendió pues esa tesis y luego el URL si está pues disponible. Muchas gracias.